Presupuesto y Deuda. El día de hoy tenemos la participación de 3 compañeras. Nos acompañan la compañera Carmen Ponce Meléndez. Ella es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván y colaboradora de Comunicación e Información de la Mujer con la columna Monedero. Bienvenida, compañera, muchas gracias. Muy contenta. También nos acompaña la compañera Fernanda Justo Hernández. Ella es miembro de la estructura ejecutiva del Estado de Jalisco, de la nueva Central de Trabajadores y de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Y la compañera Yolanda Calixto García, de la organización de la Asociación Civil Agua, Trabajo y Vida. En primer lugar tendremos la participación de nuestra compañera Carmen Ponce Meléndez, economista, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Adelante, compañera. Muchas gracias. Gracias. Hay una parte de mi currículum que no está dicha, pero que no quiero dejar de mencionarlo. Toda mi familia materna, mi mamá, mis hermanas, todas eran trabajadoras del SBE, esbeitas. Y estoy muy orgullosa de estar en esta mesa con compañeros del SBE. Yo soy esbeita de corazón. De ellos solamente 2 mujeres de tabuladoras viven, 2 benestías jubiladas, pero todas fueron luchadoras y todas dieron la batalla cuando el terrible decreto. De todo lo que se perdió con ese decreto, que bueno, sobre todo los empleos, hay algo que a mí me tenía muy preocupada y que hasta la fecha lamento mucho, que es la pérdida de la Clínica 26, porque ahí se había logrado algo muy importante. Se había logrado técnicas médicas y de atención para los quemados. Ahí en esa clínica nació mi primera hija. Un servicio impresionante, de una gran calidad. Pues todo eso se tiró a la basura. Yo estuve investigando con algunos compañeros del INE, eso estaba en comodato. Finalmente ya no supe en qué quedó, pero bueno, sí supe que hubo un tiempo que estuvo cerrada, que no daba servicio y que ahora daba servicio como cualquier clínica del seguro. Entonces, bueno, pues de las cosas que sí lamento mucho de lo que pasó, todo lo que pasó con el sindicato fue terrible, pero quiero hacer mención a esa Clínica 26, porque la verdad, ese trabajo que hicieron los compañeros ahí por la salud en el trabajo fue de veras de primera calidad. Era el mejor hospital casi que del país desde luego para la atención de quemados, y se perdió. Así de grave la cosa. Pero bueno, hablemos del tema que nos toca. Quiero convocarlos, compañeras, compañeros, a la marcha que va a haber hoy en relación al aborto. Un tema de justicia social, porque afecta fundamentalmente a las mujeres pobres. Las que mueren por los abortos clandestinos son las mujeres pobres, no son las mujeres de Polanco. Tengan la seguridad. Vean mis uñas, ¿de qué color? Son verdes, ¿verdad? Bueno, pues porque hoy es día de la marea verde. Después de esto, entramos al tema. ¿Qué ha pasado con el presupuesto? El paquete económico para 2022 fue entregado a la Cámara, está aquí para su aprobación y les voy a dar un resumen de lo que tiene. Tiene una consolidación de los proyectos de la 4T, que son salud, gas, Comisión Federal de Electricidad, Pemex, 17.7 de inversión pública, eso es muy bueno porque estaba totalmente abandonada. La inversión pública, acuérdense, genera empleos. De adultos mayores, el 70%. ¿Por qué?
porque ahora se amplía la cobertura a 65 años. Pero esto obedece al gran número de trabajadoras y trabajadores que están en la informalidad laboral, es decir, que no tienen derechos sociales. Y al no tener derechos sociales, no tienen jubilación, entonces se les compensa aparentemente con esta pensión no contributiva, que es la tarjetita del, como se conoce comúnmente, la tarjeta de López Obrador. Y digo que se compensa entre comillas porque la cantidad que reciben pues es muy poca, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues su expectativa es no recibir nada, porque no tienen seguro social, no tienen ISSSTE, no tienen ninguna posibilidad de jubilarse. Son trabajadores sin derechos y son el 50 o el 60% de los trabajadores. En algunos estados este porcentaje crece hasta el 85%, como en el caso de Oaxaca. O sea, sí tenemos ahí una problemática muy grave. Tenemos un mercado laboral dual. Esos son los proyectos básicos y eso qué implica. Este presupuesto es para consolidar los proyectos de la 4T. El Tren Maya, ¿cuánto tiene de aumento? 67.2%. El cuestionamiento central que se le hace a este presupuesto y al del año pasado, no solamente a este, es que no hay ningún programa contracíclico, no hay ningún apoyo a todos los afectados por la pandemia. Hasta hace poco, de cada 10 desempleados, 7 eran mujeres. La crisis de la pandemia afectó muchísimo más a las mujeres que los hombres por varias razones. En materia económica, es decir, en materia laboral, porque las mujeres estaban en las áreas que fueron más golpeadas por la pandemia, como son los servicios, como es el turismo e incluso la salud. Esa es una razón. La otra razón, que es la más grave, es porque la carga de trabajo de cuidados que tienen las mujeres es muy fuerte, y es una barrera que les impide acceder al trabajo. La tercera y la más grave es que más del 60% de estas trabajadoras no tienen derechos, como les decía, están en la informalidad laboral. La OIT define la informalidad laboral aquellas trabajadoras o trabajadores que no tienen derechos laborales. ¿Y qué pasa con esas trabajadoras? Pues que es muy fácil correrlas. Entonces en la pandemia, en el primer confinamiento, restaurantes como el VIP, por poner un ejemplo, mandaron a todas sus meseras a la casa sin salario, con la promesa de que iban a regresar, pero pues promesas son promesas. ¿Por qué fue tan fácil deshacerse de esas trabajadoras? Porque ninguna tenía contrato por escrito, porque ninguna tenía derechos laborales, ninguna estaba sindicalizada. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres sindicalizadas? 2%, compañeros. Bajísimo, bajísimo. ¿Cuál es el porcentaje de líderes, mujeres en los sindicatos? También muy bajo. Entonces, eso se traduce en precariedad. Precariedad es un nombre elegante de decir pobreza, porque no es más que lo mismo. Precariedad es sinónimo de pobreza. Se dice precariedad porque es un eufemismo, así como se dice omiso. No, no es omiso, es culpable. Así es como tendríamos que empezar a hablar más claramente, ¿verdad? Esta es la característica que tiene el presupuesto que se mandó. Cero apoyo a todos los afectados por pandemia. ¿Y qué significa afectarlos? Por ejemplo, México el 2020 dio como apoyo a la pandemia el 1%. Eso fue el 1% del PIB. Eso es equivalente a lo que se dio en Uganda o lo que se dio en Ruanda, en África. El Salvador, República del Salvador, dio el 10%. ¿Para qué eran esos apoyos? Para que temporalmente la gente que se quedó sin empleo no pagara luz, no pagara renta, no pagara predial. Todo eso eran ayudas
Aquí en México no hubo nada. La gente tuvo que salir a buscar la chuleta a la calle. ¿Y eso qué implicaba? Más contagios, más pandemia. Y las mujeres tenían el problema de cuidar a los hijos porque se cancelaron las pocas guarderías que funcionaban. Cuidar a los niños que iban a la escuela porque las clases presenciales se terminaron y había que apoyarlos en casa. Y cuidar al marido porque se quedó sin trabajo. Entonces sí era muy complicado. En la deserción escolar el caso es muy grave. La deserción escolar más alta está en nivel medio superior. ¿Por qué dejan los muchachos la escuela? Porque tienen que traerle la chamba, porque en su casa mamá o papá perdieron la chamba. ¿Y cómo la perdieron? Por la pandemia. Y no la han recuperado. Hoy se publicó los resultados de la ENOE de agosto. ¿Y qué es lo que vemos? Muy tramposamente INEGI compara agosto de 2021 con agosto de 2022. Pues claro que le salen bien las cifras, ¿verdad? Tendría que comparar agosto de 2022 con agosto de 2019, que es antes de la pandemia. ¿Me explico? Lo compara con el año anterior y pues es claro que es bueno, porque el año anterior fue terrible. Fue una crisis muy fuerte, que golpeó muchísimo a la clase trabajadora. ¿Qué se ve en estas cifras de agosto? A pesar de que la comparación es tramposa, en agosto de 2021 es menor el número de trabajadores remunerados, es decir, los que tienen patrón. Es menor al de agosto de 2000 del año pasado. ¿Qué crece? Los trabajadores por su cuenta. ¿Qué son los trabajadores por su cuenta? No les tengo que explicar. Informalidad. Eso es lo que crece respecto al año pasado. Pero si comparáramos estas cifras de 2021, de agosto de 2021 con agosto de 2019, seguramente tendríamos otros resultados mucho más preocupantes. Y eso es lo que tienen que fijarse en las cifras que les están ofreciendo, compañeros, porque sí hay una comparación tramposa. Ahora, ¿quieren saber de deuda? Bueno, antes de saber de deuda, quiero decirles que hay un gasto, un anexo 13, que es el programa para la igualdad de hombres y mujeres dentro del presupuesto. Son los recursos que se destinan a programas para apoyar a las mujeres, específicamente. Pero les voy a hacer una mención de Blanca Heredia. Dice, si hace cargo de sus mayorías. ¿A quién se refiere? A López Obrador, al señor presidente. Pero también tercamente incapaz de ver el sufrimiento intenso y cotidiano de nosotras las mujeres mexicanas, en un país tan violentamente machista. Esto está tomado del régimen oligárquico mexicano de Blanca Heredia. El libro de encontrarle el encuadre a la 4T. Ahí lo menciona Blanca Heredia. Es una gran verdad, compañeros. Tenemos 3 años las mujeres de estar peleando, bueno, rompiendo monumentos, pintándolos, haciendo todo para llamar la atención, para decir, aquí estamos, hay muchas desaparecidas, hay feminicidios, nos están matando, auxilio. Eso hemos tenido que hacer y el presidente nos ha tratado con mucho desprecio, es la verdad. ¿Cuáles son los renglones que se atienden en este gasto para la igualdad, el anexo 13? En primer lugar, adultos mayores. Y ya les expliqué por qué creció. El derecho al trabajo, que también tiene un crecimiento importante. Guarderías del IMSS, con un aumento muy importante, nada más que tiene un pequeño defecto. Ese dinero de guarderías del IMSS solamente beneficia a 4 de cada 10 trabajadoras, porque las 6 restantes no tienen acceso a la guardería del IMSS, están en la informalidad laboral. La única guardería que tenían fueron las que cancelaron, las de bienestar, porque había ahí corrupción. De acuerdo, que las cancelaran porque había corrupción, no se cuestiona eso. Pero lo que sí se cuestiona es que no las sustituyeron.
porque ese dinero, esa ayuda que les dan es muy poca, es insuficiente, se integra generalmente al presupuesto, no permite pagar una guardería privada, pero ni de broma, ¿verdad? Entonces las mujeres estas se quedaron a la libre, sin guardería, sin apoyo para el cuidado de sus hijos. ¿Quiénes se los cuiden? Pues los familiares. ¿Y qué implica? Que la primera infancia, que de acuerdo a la Constitución debe ser atendida por el Estado, está siendo descuidada. ¿Por qué? Porque al cuidarlos los familiares, pues no son las personas capacitadas, es la verdad. Lo harán con mucho amor, no lo dudo, pero no pueden darles más elementos a los niños en una edad en que lo necesitan muchísimo. Otro programa que recibió mucho dinero, Sembrando Vida. Jóvenes construyendo vida. Ese programa está feminizado. ¿Qué quiere decir feminizado? Que hay más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque hay más ninis que esta definición de ninis lo que predominan son las mujeres. 7 de cada 10 ninis son mujeres. Bueno, pues resulta que el programa no tiene perspectiva de género. ¿Qué es eso? Que tuviera una cobertura especial para las mujeres. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, al entrar a trabajar, bueno, entran a trabajar pero les dan una beca. ¿Qué hacen con eso el Estado? Regalarle el trabajo a las empresas, ¿sí o no? Eso es lo que hacen. Las empresas reciben al trabajador y no le pagan, el que le paga es el gobierno. Bueno, estas jóvenes que reciben una beca tienen seguro, pero no tienen guarderías, no tienen acceso a las guarderías. Darle perspectiva de género es que les dieran servicio a las guarderías. Elemental. Bueno, programas para el desarrollo profesional docente. Un poquito que le dan educación, porque lo más castigado de este proyecto de presupuesto es precisamente educación. Bueno, refugios para mujeres víctimas de violencia. Esto es algo que está obligado en el TECMEC, y ahorita voy a hablar de las prioridades del TECMEC. Programa para el apoyo de hijos de madres trabajadoras. Esos fueron los que se llevaron los mayores recursos. Pero les voy a decir, estos dos últimos, refugios y los programas de apoyo, se llevaron 3.7 del gasto. Mientras que el 75% se lo llevó guarderías del IMSS, el 70% el adultos mayores. Así está el gasto para la igualdad, hombres y mujeres. ¿Qué le falta a esto? No hay un solo programa para el apoyo de las mujeres desempleadas. Préstamos que de veras sirvan. 25,000 pesos para las microempresas no es nada, es un mes de nómina, ¿sí o no? Se necesitan préstamos de a de veras para las microempresas. ¿Por qué? Porque el 70% del empleo lo genera ¿quiénes? Las microempresas. A esas hay que apoyarlas. O no están siendo apoyadas. ¿Quiénes no tienen seguridad social? A nivel general o en promedio 56%. Mujeres, estoy hablando de mujeres. Pero hay entidades como Chiapas que tiene 72.5%, Puebla 73.4%, Guerrero 73.5% y Oaxaca 81.6%. 8 de cada 10 trabajadoras de Oaxaca no tienen seguro social, no tienen préstamos personales, no tienen accidentes de trabajo, no tienen protección ¿cómo se llama?, de seguro de vida, no tienen jubilación. Esa es la situación real de la clase trabajadora en México. ¿Y qué pasa? Se gastan el dinero en deuda. Hay un gasto impresionante en deuda que representa más del 50% del Producto Interno Bruto. De acuerdo a la ley, les voy a leer,
Jurídicamente, el concepto de deuda pública se basa en dos fundamentos. Por un lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le establece que el gobierno federal podrá contratar empréstitos solo para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en ingresos públicos, salvo tres excepciones claramente señaladas: regulación monetaria, operaciones de conversión y los que se contraten por una emergencia declarada por el presidente de la República. La situación de la crisis del año pasado, que cayó el Producto Interno Bruto 8%, era una emergencia y podía haberse declarado una crisis y haberse pedido un préstamo para aplicarlo a esa emergencia. No se hizo. ¿Pero qué dice? Que la deuda, de acuerdo a la Constitución, solamente se puede contratar para inversión, ¿sí o no? Salvo estas excepciones. Sí. ¿Y cómo está la inversión? Les voy a dar unos datos de la inversión para que vean que a pesar de que la deuda ha crecido y crecido, no se ha gastado en inversión. De 2000 a 2006, la inversión pública era de 7.49 del PIB y la inversión privada 0.81. Pero el neoliberalismo plantea que el Estado se salga de la economía, que deje todas las actividades económicas en manos de ¿quién? Del mercado y de la iniciativa privada, ¿sí o no? Ese fue el argumento para destruir Compañía de Luz, ¿sí o no, compañeros? Bueno, pues no es cierto, porque la inversión privada no ha crecido. Se abandonó la inversión pública y la inversión privada sigue sin crecer y sin ocupar ese espacio. De 2007 a 2012, la inversión privada apenas subió al 1%, al 1.6%. Y la pública de 7.49 bajó a 3.3. Es decir, ahí encuentran la crisis de la industria de la construcción, porque no hay obra pública. No hay obra pública porque no hay inversión. Y entonces, si se contrata deuda cada año, y dicen la Constitución que solamente se debe contratar para inversión, ¿en dónde está ese dinero? Yo creo que está como en el caso de Coahuila. ¿Sí se acuerdan del caso de Coahuila? ¿Cómo se llamaba el gobernador de Coahuila? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién? ¿Verdad? Está en los bolsillos su deuda, todo lo que contrató en Coahuila está en sus bolsillos. De 2013 a 2018, la deuda pública cayó a 3.38 y la deuda privada se mantuvo en 2.15, menos que la que tenía en 2017 y 2012. Entonces, la inversión privada va hasta así y la inversión pública cayó. Me pregunto dónde está la deuda si la Constitución establece que solamente se puede contratar deuda para la inversión. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿En los bolsillos de quién quedó? Pues obviamente que está en los sexenios anteriores. Ya no digamos el PRI, todos los partidos políticos, todo. Sí, ya sé que tengo tiempo. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Y podemos ampliar este tema todo lo que ustedes quieran. Bueno, déjenme nomás decirles para terminar. 6 ejes fundamentales de la reforma laboral y del TECMEC: discriminación y violencia en el trabajo, trabajo forzoso e infantil, trabajadores migrantes, inspección laboral, subcontratación, que es la causa principal de no tener derechos laborales,
y democracia y libertad sindical. Esos son los ejes fundamentales del TECMEC y ya vieron lo que pasó en Silao. Bueno, muchísimas gracias compañeros por su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, compañera Carmen Ponce Meléndez. A continuación le vamos a dar el uso de la palabra a la compañera Fernanda Justo Hernández, de la estructura estatal de la nueva Central de Trabajadores de Jalisco y de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores. Al finalizar la ronda de participaciones de exposiciones, habrá un espacio para preguntas y respuestas de los compañeros que nos acompañan. Les recuerdo a los ponentes que tienen un espacio de hasta 20 minutos. Gracias. Gracias. Yo creo que voy a usar mucho menos. Preparé una participación que voy a leer. Espero no ser muy repetitiva porque sí hay algunas cosas que ya Carmen abordó de manera bastante clara. Mujeres, trabajo y presupuesto. En todo el mundo, las trabajadoras y trabajadores enfrentamos los efectos de una crisis sistémica que durante el periodo neoliberal se ha traducido en una brutal embestida por parte de los grandes capitales en contra del conjunto de conquistas sociales y en la puesta en marcha de nuevas formas de despojo y dominación hacia los pueblos. La destrucción de lo público, el auge de posiciones ultraconservadoras y hasta neofascistas, la proliferación de guerras y conflictos, la violencia y degradación social, así como la profunda precarización de la vida, son algunas de las más visibles consecuencias, agudizadas profundamente por la reciente crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. En este contexto, uno de los sectores más afectados es precisamente el de las mujeres trabajadoras, que dicho sea de paso constituyen la inmensa mayoría de las mujeres en el mundo. Lo primero que hay que decir es que las mujeres en México vivimos un fuerte rezago para la incorporación al mercado laboral. Únicamente el 44% de las mujeres en edad de trabajar lo hace. Este porcentaje en el caso de los hombres es del 77%. A pesar de este rezago, la caída del salario, el alza de los costos de vida, la destrucción de miles de empleos, sobre todo en el sector público, obligan a cada vez más mujeres a salir a trabajar, colocándonos generalmente en los empleos más precarizados y en sectores muy específicos que concentran la fuerza laboral femenina, tales como la salud, la educación, la limpieza, el comercio y la maquila, evidenciando la continuidad de la división sexual del trabajo y este pensamiento de que hay trabajos que nosotras podemos realizar y trabajos que no. En nuestro país persiste la brecha salarial, que a nivel nacional es en un promedio de 16%, pero que llega incluso hasta el 33% en determinadas actividades económicas. Otra expresión de estas brechas es el hecho de que las mujeres ocupamos mayoritariamente puestos poco calificados y peor remunerados, con escasa presencia en altos cargos o puestos de mando, lo que se refleja a la vez en el nivel de ingresos, pues 7 de cada 10 mujeres ocupadas en empleos formales perciben entre 0 y 2 salarios mínimos, y solo el 1% de las trabajadoras supera los 5 salarios mínimos. Es claro, la precarización laboral tiene rostro de mujer. Más de la mitad de las mujeres que trabajan carecen de afiliación a la seguridad social, un 52% no tiene contrato estable, el 93% de ellas no tiene sindicato que negocie su salario y prestaciones o defienda sus derechos, mucho menos un sindicato independiente, y el 57% de las mujeres que trabajan lo hacen en la informalidad. Aquí, en el marco de la pandemia, surgió un fenómeno que me parece también bastante interesante, que es el de las llamadas nenis, que son estas chicas, mujeres en realidad de todas las edades, aunque sobre todo muy jóvenes, que se dedican prácticamente a hacer venta y compra en estaciones de metro, en plazas públicas, en diferentes lugares, y que esto prácticamente ya se ha convertido en el sostén. Se habla de alrededor de 13 millones de familias. Y esto es evidentemente un reflejo de los niveles de precarización en los que se ha llegado, y que de pronto hay incluso una criminalización, una persecución, un linchamiento hasta social de estas chicas que se tienden en el metro, ¿no? Y que, de alguna forma es una
es una manera en la que se busca también los medios para subsistir, ya que no se tienen por parte del Estado, mucho menos de las empresas. Ahora bien, señalar las desigualdades por cuestión de género que hoy existen en el ámbito laboral, me parece que tiene que llevarnos a otra cuestión fundamental, que la esfera del trabajo doméstico debe ser abordada en simultáneo, puesto que este trabajo sigue siendo mayoritariamente realizado por mujeres, no es reconocido como tal, como un trabajo, y representa un pilar fundamental para toda la reproducción del mercado. El trabajo doméstico no solo es el colchón de las familias trabajadoras para enfrentar el desmantelamiento de lo público, la educación, la salud, etc., sino que garantiza la reproducción material e ideológica de la vida. En otras palabras, permite que al día siguiente el trabajador pueda presentarse medianamente entero a laborar. Y este trabajo además tiene cifras, representa alrededor del 20% del PIB. A raíz de la pandemia, se ha perdido el 11% del empleo entre las mujeres mexicanas, lo que en parte se debe al cierre de establecimientos, los despidos, la pérdida de empleos que afectaron en gran parte las ramas en las que las mujeres estamos mayormente ocupadas, pero también, y sobre todo quizás, se debe justamente al incremento de las labores domésticas y de cuidado, tareas a las que ya antes de la crisis sanitaria las mujeres dedicaban 3 veces más tiempo que los hombres. Y bueno, muchas mujeres han tenido que quedarse en casa para acompañar a sus hijos que están en la escuela. Los cuidados a raíz también de la falta de atención en el sistema de salud evidentemente recaen en la familia. El tener que atender las necesidades de adultos mayores, de las personas enfermas, y evidentemente también esto ha provocado una mayor exposición a enfermar de COVID para las mujeres, ¿no? En muchos casos, además, a la pérdida del empleo o a la reducción de los salarios, al incremento del trabajo doméstico, también hay que agregar el aumento de la violencia intrafamiliar y la incapacidad del Estado para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. Solamente entre enero y julio de 2020, los feminicidios aumentaron en un 7.7% en comparación con el mismo periodo durante 2019. El 40% de los feminicidas, bueno, en general esto de las cifras que se tienen en México actualmente, eran pareja de las mujeres víctimas y los asesinatos se perpetraron en los hogares. Junto a las alarmantes cifras de violencia, durante el actual sexenio también se ha señalado que la atención a las diversas problemáticas específicas que enfrentamos las mujeres está caracterizada por la confusión, programas descoordinados, una inoperancia de las alertas de violencia de género, que además de que se les han quitado presupuesto, tampoco han generado realmente resultados. Y la disminución de recursos, esto en el caso de 11 programas de atención a la violencia que desaparecieron del presupuesto federal en 2021. ¿Y cómo pensar en la erradicación de estas violencias, incluida la violencia económica y laboral, sin los recursos necesarios? Sabemos que más dinero no necesariamente se traduce en un efectivo uso del mismo, tampoco en resultados positivos, en este caso, respecto a la búsqueda de una igualdad sustantiva. Sin embargo, la exigencia de una verdadera atención a todos estos problemas también pasa por exigir incrementos presupuestales y su asignación desde una perspectiva de género, reconociendo el vínculo intrínseco entre el acceso a los derechos y la asignación de recursos. Sin un presupuesto adecuado no es posible la garantía de estos derechos. En el año 2008 se incorporó por primera vez al presupuesto de egresos de la Federación este anexo 13 del que ya nos hablaba más Carmen, de erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres. En un principio contaba apenas con el 0.5% del gasto total del presupuesto. Para el año 2021 ya había alcanzado la generosísima cifra del 2% del total. Y en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para este 2022 sí hay un incremento, pero ya nos platicaba en cuáles son realmente estos rubros. Entonces no necesariamente tienen realmente una perspectiva de género, ni se crean programas para la atención de todas estas problemáticas. Ya hay algunos cuestionamientos por parte de organizaciones civiles que van desde la opacidad que existe sobre los requisitos que deben de cumplir las partidas presupuestarias para ser consideradas en este anexo.
Aquí hay un ejemplo de que se incluye la operación y mantenimiento de infraestructura de la CFE dentro de estas partidas que aparentemente van dedicadas a erradicar las desigualdades de género, ¿no? En cambio, también se ha señalado la ausencia de programas que pongan sobre la mesa la atención a la crisis de cuidados que hoy existe en nuestro país. Sobre esto, en 2020 fue aprobado por la Cámara de Diputados el Sistema Nacional de Cuidados y, sin embargo, no existe en este proyecto presupuestal y se mantiene atorado en el Senado precisamente porque carece de recursos que permitan materializar una infraestructura para su operación. Algo similar ocurre con una de las demandas más visibles del movimiento feminista actual y que precisamente hoy, 28 de septiembre, reivindicamos, que es el derecho a la interrupción legal del embarazo, que no es más que el derecho y la posibilidad de decidir sobre nuestras vidas y un efectivo ejercicio de nuestra autonomía sobre nuestras vidas. El programa de salud materna, sexual y reproductiva tuvo de 2020 a 2021 una reducción del 26% en el presupuesto. Entonces, ¿de qué sirven los avances legislativos? Que ya el aborto pueda ser legal en Oaxaca, que pueda ser legal en Chihuahua, que pueda ser legal en la Ciudad de México, si estos no se traducen en un fortalecimiento del sistema público que pueda garantizar realmente la atención de este y de otros derechos. Finalmente, es claro que la asignación del presupuesto refleja en gran medida las principales preocupaciones de los estados y en este caso es claro que la erradicación de las violencias, la búsqueda de una igualdad sustantiva y la promoción de la participación de las mujeres en la vida política, económica, cultural y social de nuestro país sigue sin ser una prioridad. Y esto no va a cambiar si no se impulsan verdaderos cambios en la política económica, la recuperación y fortalecimiento de los servicios públicos y derechos sociales y el aumento en el gasto público, así como la ruptura con estos mecanismos de dominación como son las deudas públicas. Al final la deuda termina siendo ese círculo vicioso en el que se contrata deuda con la promesa de aplicar determinadas políticas que al mismo tiempo provocan la destrucción de estos derechos alcanzados que precarizan aún más nuestras vidas, ¿no? Entonces, esta contratación de la deuda pública afecta directamente también en estos derechos, en este acceso a mejores posibilidades para un desarrollo de una vida libre de violencia para las mujeres. Y aquí estamos hoy planteando justamente la necesidad de reorientar los presupuestos, afirmando que nuestras vidas y la dignificación de ellas son prioritarias y valen más que las ganancias de los dueños del dinero y mandamases de este sistema capitalista y patriarcal. Gracias. Muchas gracias, compañera Fernanda. Para finalizar esta primera ronda de exposiciones, le damos la palabra a la compañera Yolanda Calixto García de la Asociación Civil Agua, Trabajo y Vida. Buenos días. Una de las problemáticas a las que nos hemos enfrentado más en este periodo de crisis y fundamentalmente en este país es efectivamente la pandemia. Muchas de las mujeres trabajadoras, muchos de los trabajadores que han resistido durante la pandemia y que han perdido la batalla y han fallecido, en la actualidad se encuentran totalmente sin recursos para poder seguir subsistiendo. Con esto me quiero referir a aquellas viudas, a aquellos viudos que en determinado momento perdieron la batalla. Ellos de una o de otra manera no tienen ningún apoyo económico y más sin embargo han tenido que enfrentarse a seguir subsistiendo. En el ISSSTE, en el Seguro Social, en este presupuesto se ve que hay un cierto incremento más para el Seguro Social que para el ISSSTE. Pero en ese sentido, esos recursos no nada más llegan hacia las personas,
ni a su atención médica, porque en los hospitales hacen falta materiales, hacen falta hasta personal para que pueda dar esta atención. Esta crisis económica que se ha manifestado y que ya lo hemos visto en cómo se ha planteado este presupuesto, no trae más descobijo a los más necesitados. Es por eso que es importante que en este momento hagamos conciencia a esta Cámara de Diputados que es importante que este presupuesto cumpla ya necesidades para que se incremente el bienestar de las familias. No es posible que en la actualidad todavía le estén dando más presupuesto a algunas cosas que no beneficien. Probablemente ahorita la pirámide poblacional ha cambiado. Ahora ya ya los adultos mayores hay mayor cantidad. Y por eso prefieren tratar de darles más a través del sistema de bienestar las dichosas pensiones, tratando efectivamente de subsanar la falta de una pensión que ayude a salir a esta gran masa poblacional que se ha ido incrementando y que en los próximos años se incrementará más. La mayoría de los ahora jóvenes para el 2025 ya se va a incrementar casi un 30% los adultos mayores. Esto trae como consecuencia que al incrementarlos, no haya, por no tener un trabajo formal, no haya una pensión. Y en ese sentido, esas pensiones que ahora son en UMAS, que son totalmente diferentes a los salarios mínimos en los que se les pagan. Esto trae en detrimento todavía más su bienestar, más su estar dentro de esta sociedad. Por eso es importante que no nada más se vea la cuestión de este presupuesto, sino incrementar en estos rubros. De hecho, ya las compañeras han mencionado algunas de las situaciones en las que nosotros consideramos que es importante la intervención de estas organizaciones sociales. Por su atención, gracias. Muy bien, compañeros, compañeras, agradecemos la participación de la compañera Yolanda Calixto García y abrimos paso a una ronda de preguntas o comentarios de los compañeros y compañeras que se encuentran en el público. ¿Hay algún compañero o compañera que desee hacer uso de la palabra? ¿Algún otro? ¿No? Compañera, adelante por favor, de este lado para que no se vicie el sonido con la bocina. Pues antes que nada agradecerles aquí a las compañeras por su participación. Realmente los temas que han abordado yo creo que nos ha dado un panorama muy general y particular y sobre todo puntual de todas las vertientes que actualmente se encuentran aquí en la Cámara de Diputados y que necesitan ser defendidas y sobre todo generar conciencia de que
las mujeres en general hemos sido vulneradas y vulnerables, que no es lo mismo. Entonces, yo pertenezco a una organización campesina del estado de Veracruz y me ha tocado caminar en comunidades indígenas. El tema del campo pues se abordará el jueves, como ustedes lo saben, y realmente es una situación lamentable porque actualmente ustedes saben que se está atravesando una crisis sanitaria y de pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia y aparte económica, y no solo eso, se le suma la parte de la violencia de género. Entonces, esa combinación de las tres situaciones pues nos da un panorama general de cómo está realmente la situación de violencia en el país, ¿no? Entonces, es importante tocar este tipo de temas porque de una u otra manera nosotros estamos directa o indirectamente relacionados con las mujeres y es nuestra obligación defender la parte aquí económica y sobre todo de género, de perspectiva de género, para que podamos ser escuchadas aquí afuera de la Cámara de Diputados, donde al final se analiza una serie de programas, de vertientes, donde se necesita realmente apoyo, y no solo en esta cuestión. Ya el día de ayer se ha tratado otro tema, hoy otro, y se irán tratando todos los temas y el porqué de este plantón político-cultural que tiene como objetivo precisamente esto, el generar conciencia de por qué tenemos que cambiar el rumbo y por qué tenemos que generar y incidir en políticas públicas que realmente nos den un panorama y podamos nosotros ser partícipes en generar políticas que realmente nos generen desarrollo económico, político, social, cultural, y por qué en un cambio ideológico. Es necesario actualmente todo esto. Entonces yo les agradezco, compañeras, desde allá, desde Veracruz, de la gente, que estemos aquí. Es un placer escucharlas y gracias. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera hacer uso de la palabra para algún comentario o pregunta? ¿No? Compañera Mónica, por favor, primero y después el compañero. ¿Qué opinan de que se le vaya 791 mil millones de pesos en el servicio de la deuda pública cada año? Y eso sea lo que está presupuestado para el año que entra. ¿Cuáles son las necesidades que hay en todos los programas para igualdad y demás? Compañero. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces le damos el uso de la palabra a nuestras ponentes en el mismo orden en el que participaron. Compañera Carmen, adelante. En la última comentario de la compañera sobre el servicio de la deuda, crece no solamente en función del monto de la deuda, sino crece en la medida en que la moneda extranjera, porque buena parte de la deuda es en dólares, aumenta. Y también en la medida en que las tasas de interés en México están aumentando. Banco de México acaba de anunciar que va a volver a incrementar la tasa de referencia. Eso es una muy mala noticia para el empleo, es mala noticia para el salario, y no es cierto que con esa medida se logre controlar la inflación. Es la visión ortodoxa de Banco de México, la visión neoliberal de decir vamos a aumentar la tasa de interés y entonces reducimos la inflación. Pues ya vimos en el sexenio pasado que tuvimos inflaciones hasta del 7% y teníamos tasas de interés muy altas y jamás desapareció la inflación. Lo que sí desaparecieron fueron los empleos y lo que sí desapareció fue el poder adquisitivo de los salarios. Eso sí. Y lo más importante, la inversión desaparece también porque al haber una tasa de interés alta se trasladan las inversiones a lo que llamamos capitales golondrinos, a la inversión especulativa, es decir, a la inversión financiera. La inversión financiera no crea empleos, la inversión física sí, la inversión extranjera directa, lo que le llamamos IED, esa sí crea empleos, pero esa no se ve estimulada
cuando las tasas de interés son muy altas. Eso es lo que sucede. Y eso es lo que sucede con el servicio de la deuda. Por eso crece tanto. Entonces, desde luego que es fundamental no contratar deuda, o si se va a contratar deuda, ¿para qué? Ya dijimos aquí lo que la ley establece. La ley establece tiene que ser para producir. Y para producir quiere ser inversión. Y no ha crecido la inversión en la misma proporción en que ha crecido la deuda. O sea que el gasto corriente no se puede pagar con deuda, pero se está pagando con deuda, evidentemente. Y el dinero que sale para el servicio de la deuda es dinero que se podía perfectamente utilizar en educación, por ejemplo. Que en educación le dieron poquísimo presupuesto, y que tiene poco presupuesto no de este año, sino de varios años. Y una crisis importantísima. Importantísima porque hoy los niños de la primera infancia, los de kinder o los de primaria, que no aprendan a leer, va a ser terrible. Los que dejan la escuela a nivel medio y superior saben leer y escribir. Pues sí, pero con preparatoria, ¿de qué van a trabajar? Pues son los niños próximos. Eso es lo que son. Ahora, la compañera dice, bueno, el trabajo doméstico permite reproducir la fuerza laboral, es cierto, pero además produce 5 billones de pesos anuales. Eso produce. Y claro, el problema de la deuda también tiene que ver con un programa de austeridad. Si se tiene un programa de austeridad donde no se destinan recursos a inversión, pues no hay capacidad productiva para generar más recursos que permitan no tener ese problema de servicios de deuda. Es interesante. Hoy hay un artículo de Enrique Quintana en El Financiero sobre el crecimiento de la deuda, pero en Estados Unidos, que ha tenido unos crecimientos impresionantes, y dice cuáles pueden ser los efectos en México de eso. Y hoy también se publicaron resultados de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del mes de agosto, que son las cifras que les referí hoy. Son fresquecitas de hoy. Compañera. Es importante tener en cuenta que efectivamente la deuda se tiene que volver a refinanciar, en el sentido de que se tiene que parar, ya no se puede pagar. Es necesario que esos recursos que se están utilizando para pagarlos se reinviertan exactamente en el presupuesto, en donde efectivamente se le dé prioridad a la educación, ¿sí?, y a otros servicios que realmente se requieren. Gracias. Muy bien, muchas gracias, compañeras. Agradecemos a las compañeras participantes, a los compañeros que se encuentran en este foro. Solamente haciendo una mención, bueno, este evento está siendo transmitido en vivo a través del YouTube y Facebook de Radio ESME. Allí podrá encontrarse de manera íntegra el trabajo de esta mesa para la memoria del evento y para la elaboración de una futura relatoría que será integrada al conjunto de trabajos de las mesas que se llevarán a lo largo de estos días y presentados al final del mismo, con los resolutivos y las reflexiones que se han dado en este campamento ante la emergencia nacional y la reorientación del presupuesto. Termino con unas pequeñas reflexiones después de la participación de la compañera que me pide de nuevo la palabra. Adelante. Yo quiero agradecer de nuevo la invitación y de nuevo sentirme muy honrada de estar con los compañeros del ESME. Pero quiero pedirles un favor, me gustaría poder tener el video de esto y para poderlo difundir, no solamente en mi muro, sino difundirlo con varios compañeros, por ejemplo, con los compañeros de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. En fin, hay varios espacios donde se puede difundir.
por favor, se los pido. Humberto. Muy bien, cuente con ello, compañera. Solamente para finalizar, algunas cuestiones sobre las que se han hecho énfasis a lo largo de las participaciones de las compañeras. Esta necesidad de la suspensión del pago de la deuda pública y la reorientación del presupuesto hacia partes fundamentales. Nos encontramos viviendo una situación de emergencia a partir de distintos factores, uno de ellos la crisis económica que se viene arrastrando desde hace algunos años en nuestro país y en el mundo, la pandemia que vino a profundizar las problemáticas sociales y en el caso muy particular de México con la cuestión de las mujeres, la gran violencia de género que se ejerce todos los días en contra de nuestras compañeras. Esto hace urgente que se reoriente parte del presupuesto para el próximo año en aspectos fundamentales como son la erradicación de la violencia de género, la verdadera creación de fuentes de trabajo formales para las mujeres y también la observancia de las tareas de cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados que está parado ante el Senado de la República y la designación de egresos para atender todas estas áreas necesarias y urgentes. Compañera Carmen. Ya lo mencionó usted, el Sistema Nacional de Cuidados lo anunció Nadine Grossman del Instituto Nacional de la Mujer, pero hasta ahorita es de saliva, es decir, no hay nada que apoye la posibilidad de un Sistema Nacional de Cuidados y tenemos que empujar para que eso se logre. Bueno, pues con este último comentario finalizamos esta mesa de trabajo. Les recuerdo que a la 1:30 p.m. tendremos una mesa de trabajo en relación al programa de las y los trabajadores, salario, libertad sindical, entre otros temas. Gracias, compañeros, compañeras. Un aplauso, por favor, a nuestras ponentes.